Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista. Esta semana tenemos como invitado al triatleta nacional Emiliano Ayerdi. Emiliano, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte con nosotros esta semana. Agradecemos ahí el que hayas hecho el tiempo para platicar un ratito con nosotros, Emiliano. No, muchísimas gracias por la oportunidad de que me dieron ustedes para venir a platicar un rato con ustedes y pasar un rato muy alegre. Gracias, Emiliano, ahí por dedicarnos ahí un ratito. Emiliano, ¿desde cuándo que practicas o te involucras en el triatlón? Bueno, llevo ya 8 años de practicar el deporte. Me aventuré en este deporte gracias a mi papá. Él practicó triatlón mientras estuvo en la universidad, se retiró ya un par de años y al momento de regresar me jaló con él y me metió en esta aventura que me cambió la vida. Desde los 12 años comencé a practicar el deporte y llevo pues aproximadamente ya unos 4 años de tomarlo un poco más profesional. Ok, buenísimo. ¿Hacías algún otro tipo de deporte antes de involucrarte en el triatlón, Emiliano? Sí, claro que sí. También por mi papá siempre nos ha inculcado en la casa la importancia del deporte y la disciplina a través del deporte. Entonces, desde pequeños mis hermanos y yo hemos practicado de todo. Antes de pasar por triatlón pasamos por todo. Jugamos béisbol, voleibol, básquetbol, fútbol, practicamos natación y pues siempre salir a correr con mi papá o acompañarlo en una pedaleada de bici. Entonces sí practicamos de todo antes de involucrarnos ya en un deporte un poquito más profesional. No solo yo, también mis hermanos se han involucrado de esa manera. Ok, buenísimo. ¿Tenés 20 años actualmente? Sí, 20 años y 8 años de estar en el mundo del triatlón. Emiliano, para un joven de tu edad, pues normalmente tiene muchas distracciones, amigos, salidas a comer, salidas a fiestas, incluso la tecnología, ¿verdad? Emiliano, la computadora, la tablet, videojuegos. ¿Cómo te mantenés vos enfocado en el deporte, Emiliano, y que estas distracciones de alguna manera no te alejen o no te quitan el tiempo que le dedicas al deporte? Claro que sí, como tú decís, hay un montón de distracciones y como jóvenes todos vivimos en la época de socializar y de pasarla muy muy bien, de salir a molestar con los amigos, pero la verdad lo que te mantiene muy disciplinado es la organización. Y que así como tenés amigos que salen de fiestas, pues también tenés amigos que entrenan todo el tiempo. Entonces, cuando tú comenzás a meterte en un ambiente donde las personas que te rodean son personas que te apoyan en su totalidad para que tú estés concentrado el 100% en el deporte, pues las cosas se van volviendo un poco más fáciles. Ya no te lo voy a negar, en el colegio pues sí tenía mi grupo de amigos que pues sí salían todos los fines de semana y se juntaban un montón y pues siempre era que bueno, yo tengo entreno o tengo que salir a competencias o hay campamento, entonces sí te hace alejarte un poquito de círculos sociales afuera del deporte, pero te involucra muchísimo en círculos sociales dentro del deporte con amigos deportistas. Entonces para responder la pregunta yo diría que rodearse de personas que saben en lo que estás y te ayudan a no perder el objetivo, a mantenerte ahí constante, es lo que te ayuda muchísimo. Buenísimo. ¿Actualmente estás en la U, Emiliano? Sí, me apasiona tanto el deporte y definitivamente tenía que escoger una carrera que fuera pegada al deporte, así que estoy estudiando en la San Carlos, estudio licenciatura en nutrición y ahí ese es como mi trabajo académico actualmente. Qué buenísimo. Ahí cómo te organizas con los entrenos y con los estudios, ¿cuántos días a la semana le dedicas a los entrenos? ¿Cuántas horas, Emiliano? ¿Y cómo haces ahí para organizarte y llevar de la mano los estudios? Bueno,
te cuento que ese problema de la organización del tiempo, honestamente, sí viene desde el colegio. El triatlón es un deporte que tiene 3 disciplinas deportivas, entonces es muy difícil tener tiempo para todos los entrenos todo el día. Incluso es la razón por la que muchos triatletas jóvenes se dedican a estudiar desde casa, porque ya no es posible asistir a un colegio. Entonces, la universidad sí requiere mucho tiempo, eso nadie lo puede negar, y sobre todo la carrera de nutrición, que llevo muchas químicas, y estos cursos tienen muchos laboratorios, entonces eso me quita muchísimo tiempo para entrenar. Lo que yo procuro es establecer un horario siempre antes de mi semestre, ¿verdad? Tomando en cuenta los cursos y los laboratorios, y mantenerme siempre a ese horario, cumplir al 100% en cada una de las disciplinas en las que yo estoy. Si yo estoy entrenando, me dedico al 100% al entreno, no puedo estar entrenando y haciendo una tarea. Si yo estoy en las clases, me dedico al 100% a poner atención a la clase, no puedo estar en la clase y viendo qué me toca comer, no. Entonces me trato de enfocar al 100% en lo que estoy haciendo. Y al triatlón sí hay que dedicarle, pues, diría yo que 50 a 60 horas a la semana entre los entrenamientos. Entonces sí es bastante complicado, pero no te voy a mentir que la carrera también me permite adecuar esos horarios. Incluso la universidad me ha permitido la oportunidad de acoplarme un poquito entre los horarios de las clases y los horarios de los entrenos. Entonces sí, aproximadamente cada día hay que dedicarle de unas 3 a 6 horas diarias a los entrenos, ¿verdad? Ok, hablando un poquito de tus entrenos, Emiliano, hablando un poquito de cómo se debe organizar un triatleta, de las tres disciplinas, ¿cuál requiere mayor tiempo? ¿O esto es personal? Ya es una situación personal del atleta, Emiliano. Es decir, puede ser de que yo mi punto débil sea la corrida, entonces le tengo que dedicar más tiempo a la corrida. O en tu caso, ¿cómo es? ¿A cuál de las 3 disciplinas le dedicas mayor tiempo en los entrenos? Bueno, no solo depende de mis debilidades y fortalezas, también depende de mi edad, por ejemplo, y también depende del objetivo. Sí es cierto que le dedicamos más esfuerzo a uno de los deportes que a otros, o puede ser que, por ejemplo, haya una época en la que le dediques muchísimo más tiempo y esfuerzo al fortalecimiento, al trabajo de gimnasio, por ejemplo, que a un deporte como tal. Entonces, esta es lo más complicado de la planificación en el triatlón, mantener ese equilibrio entre los 3 deportes, ¿verdad? Y yo te puedo decir que durante los primeros 6 años de mi vida en el deporte le dediqué todo a la natación. Y fue porque me lo dijeron. Cada vez que yo iba a un entreno de carrera me regañaban que no tenía que estar ahí, que tenía que estar nadando. Y es porque la natación es mi debilidad como triatleta, ¿sí? Y es una disciplina deportiva que se puede mejorar en los primeros años de tu vida. Si ya tienes 25 años y empiezas a hacer natación, lo siento mucho, pero tus resultados no van a ser los de una persona que lleva entrenando desde los 5 años, ¿verdad? Entonces, enfoqué todas mis fuerzas en la natación, ¿sí? Y a eso es a lo que yo me he dedicado como que la mayor parte del tiempo. A nadar y 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 a mejorar la técnica, ¿sí? Y los otros deportes, aunque no quedan menospreciados, quedan en un plano secundario, ¿sí? En cambio, conozco muchas personas que fueron nadadoras durante los primeros 10 años de su vida y luego se meten a triatlón, entonces a lo que más se enfocan es en correr, ¿verdad? Porque nadadores ya están hechos. En cambio, claro, conmigo fue al revés, ¿sí? Y sí hay disciplinas que consumen más tiempo. Yo diría que es el ciclismo. Una sesión de ciclismo puede tomar 2 horas, 2 horas y media para completar el kilometraje establecido o la intensidad del trabajo establecido.
Y un fondo de ciclismo puede tardar incluso 6 horas, ¿verdad? O sea, sales a las 5 de la mañana, regresas a las 12 del mediodía a tu casa, estás muerto porque es un fondo de ciclismo, no es lo mismo que un fondo de carrera que puede durar una hora y media. Entonces, de las 3 disciplinas, yo sí te diría que es el ciclismo la que más consume tiempo por la cantidad de distancia que tienes que completar, el volumen de una sesión de entrenamiento. Pero ¿a qué le enfoca uno como triatleta más tiempo? Depende mucho de lo que te dije, la edad, el objetivo, las debilidades. Ok, buenísimo. Hablemos un poquito de las competencias a las que has asistido, Emiliano. La que mayor, el logro que vos consideres que haya sido el mayor de las competencias a las que hayas asistido, ¿y por qué? Bueno, tuve la oportunidad de viajar varias veces. La primera vez que viajé a competir en el exterior fue en el 2016. Yo tenía 16 añitos y me metí a un mundial. Era un mundial abierto. O sea, hay reglas de clasificación, sí, pero no es un nivel élite. Era un mundial abierto y me di la oportunidad de conocer a muchísimas personas. De verdad, la competencia fue en Cancún, en México. Entonces, vinieron muchísimas personas del continente americano, pero también del continente europeo, y me di la oportunidad de conocer cómo se maneja el deporte en otros países. Aquí hablamos de federación, comité olímpico, pero en otros países son clubes privados. Entonces esa competencia me sirvió mucho para aprender sobre las oportunidades del deporte. Ahora, hablando de importancia, digamos, para ranking ya competitivo, tengo claras 2 competencias. En el 2017 tuve la oportunidad de participar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, fueron en Costa Rica, y tuve la oportunidad de entrar entre los primeros 15 atletas de Centroamérica y el Caribe, una competencia de muy alto nivel, y puedo decirte que por las condiciones de la competencia ha sido la competencia más dura que he hecho en mi vida. El terreno de ciclismo es durísimo. Incluso es de las pocas competencias de triatlón en las que no puedes ver un pelotón de ciclistas, porque el terreno es tan difícil que no es posible que le aguantes el nivel a alguien más y que trabajen juntos. No es posible. Cada uno va solo los 20 kilómetros y eso es verdaderamente duro. Ya cuando te bajas a correr, ya no llevas piernas, vas hundido y es en el puerto, ¿sí? Entonces el sol, me recuerdo que esa competencia sí fue la competencia más dura que he tenido, pero muy contento de haber logrado entrar entre los primeros 15. Eso significó muchísimo, no solo para mí personalmente, sino que para Guatemala también representó haberse metido entre los primeros 15, era posibilidad de participar en Panamericanos. Abrimos una brecha ahí, mis compañeros y yo, de poder meter plazas para Juegos Panamericanos, y eso fue bastante importante. Ahora, ya por mi cuenta, a partir de 2018 comencé a, no quiero decir desligarme, sino que tuve la iniciativa de participar en un mundial de triatlón, esta vez élite, y esta experiencia sí fue la más grata de toda mi vida, porque me fui codo a codo con personas que estaban buscando clasificación para Juegos Olímpicos, ¿sí? Incluso competí con personas que ya habían participado en Juegos Olímpicos. Entonces el nivel que hubo en esa competencia fue verdaderamente alto y ha sido una gran oportunidad para mí, porque me metió, haber participado en esa competencia me convirtió en el número 52 del mundo en mi categoría. Así que eso fue un gran crecimiento para mí, un gran crecimiento en mi carrera como deportista. Importante tener esos fogueos y ese roce a nivel internacional con grandes atletas, ¿verdad? Como atleta te hace crecer mucho, ¿verdad? Claro que sí, aprender de las experiencias de otros, porque pues es tradición que después de las competencias hay una cena para que todos nos involucremos, y escuchar a personas que yo vi,
tuvimos la oportunidad de juntarnos con la delegación de Brasil, donde habían atletas que tenían tatuados 4 aros olímpicos. Te digo, fueron a 4 Juegos Olímpicos y nos han contado su experiencia de vida, y yo digo, wow, o sea, es increíble el valor y la disciplina que tienen estas personas. El trabajo las ha llevado ahí verdaderamente, pues no es por suerte que están ahí, y sus experiencias de vida que te cuentan así, algunas cosas que les han pasado en natación, que les han pasado en circuitos de ciclismo, todas esas experiencias que te van contando te hacen crecer, por supuesto. Claro. Hablando un poquito ya por último, Emiliano, de tus planes a futuro. Sabemos de que hoy, debido a la situación que nos está tocando vivir a nivel mundial, cuesta un poquito programar, o cuesta un poquito mirar hacia futuro, porque todo está muy incierto, a pesar de que ya empezamos a reabrir a nivel nacional de a poco. ¿Tenés claro o tenés ahí ya programado competencias a futuro? Bueno, de hecho, no, todavía no. Nosotros como triatlón nos regimos por la Federación Internacional, ¿verdad? Entonces ellos son los que pues programan muchísimo también el calendario anual, no nacional, pero sí internacional, de las competencias, bueno, quiénes compiten, quiénes no, en qué momento y cuándo no. Entonces no se ha definido en concreto este calendario, y no se ha hablado siquiera la oportunidad de decir, bueno, vamos a hacer un campamento, no se ha discutido para nada eso todavía. Pero sí te puedo decir que lo primero que se está buscando ahorita es regresar a participar en un campamento que nos dé la oportunidad de decir, bueno, nosotros como Guatemala estuvimos mucho tiempo en cuarentena y ahorita vamos a regresar otra vez, pero por ejemplo, países como México nunca se detuvieron. Entonces, nosotros nos estamos quedando un poquito atrás, perdimos un poquito de oportunidades y ellos siguen trabajando mucho. Entonces, podemos participar en campamentos que nos den información, que nos digan cómo están las otras delegaciones, los otros países con su nivel de rendimiento deportivo, que se vio afectado o no se vio afectado por esta situación del coronavirus. Ok, buenísimo. Se nos va el tiempo como agua, Emiliano. Nuevamente agradecemos ahí el que te hayas hecho el tiempo para platicar un ratito con nosotros. Vamos a estar pendiente de vos, de tus futuras competencias, y quizás por ahí dentro de unos meses, primero Dios, que ya todo se normalice un poco, volvemos a charlar un ratito, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un momento muy grato. Ok, muchas gracias, Emiliano. Este fue nuestro segmento de la entrevista, continuamos con más.